Otra información también importante y que sacude sobre todo a la comunidad educativa en este día miércoles tiene que ver con un sospechoso caso de meningitis en un colegio privado. Se trata de una niña que cursa actualmente el primer grado. Ella está internada y desde el Ministerio de Educación y Cultura sugieren incluso que todavía no es necesaria la suspensión de clases. Sergio Valdés tiene detalles sobre este caso. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y nos encontramos aquí en el Colegio Verbo Divino, donde ya se tomaron las medidas con relación a este caso de la niña de 6 años que fue confirmada con una enfermedad. Está siendo tratada ya en un sanatorio privado y fíjense lo que definió la dirección: suspender en la fecha 8 de junio las clases para hacer una desinfección en las instalaciones del colegio ante la aparición de un caso de meningitis viral, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Reiteramos, este caso ya fue confirmado ayer, se manejaba la información del supuesto meningitis porque aún falta todavía los datos oficiales del sanatorio y también por parte del Ministerio de Salud, pero aquí ya se tomaron las medidas con relación a este caso. Vamos a pasar, si nos permite, brevemente el portero ingresar acá hasta una de las aulas para revisar cómo están haciendo la desinfección, teniendo en cuenta que esta mañana hubo clases en el Colegio Verbo Divino, pero hasta las 9 de la mañana, pero con una gran ausencia. Es por eso que se decidió esta tarde hacer la desinfección de las instalaciones, atendiendo de que esta niña está padeciendo esta enfermedad y alertó a las autoridades del colegio. Según el ministro de Salud Pública, no se recomienda la suspensión de las clases por varios días, mucho menos un estado de cuarentena, por lo que mañana, según la directora, van a retomar nuevamente las clases en este colegio. Más información sobre lo que está sucediendo en este colegio de boca de la propia directora, la profesora Justina González. ¿Hasta qué día asistió al colegio? Hoy hace 8 días, miércoles de la semana pasada. Después dejó de venir. Y ayer en una reunión que tuvimos con todos los padres para hacer un trabajo, vino la mamá porque se enteró por el WhatsApp de que había tal reunión. Y ahí le contó a los padres del grado, ¿verdad?, lo que pasaba con la niña y a la profesora. De hecho, por el día de hoy, por todo lo que se produjo, ya decidimos más bien, ya que en la mañana no hubo clases, tampoco tener en la tarde, ¿verdad?, para terminar de fumigar y hacer una desinfección un poco más profunda, ¿verdad?, con el producto que ellos nos recomendaron. Bueno, entonces mañana estamos reanudando normalmente las clases. Y mucha atención presten padres de familia, porque de una gripe normal o influenza puede esto desencadenar en un caso de meningitis. Es por eso que conversamos con el doctor Luis Fleitas, que nos explicó las formas de transmisión que son muy similares a una gripe, como por ejemplo el contacto con la mano, el contacto con el tereré, y de otra forma también con las heces también, si es que no se hace un buen lavado e higiene de las manos. Existen dos tipos de meningitis, la viral y la bacterial. En un 80% el viral es el que persiste más en la actualidad y en un 20% el bacterial. Las recomendaciones de cómo poder cuidarse y de evitar las transmisiones nos dice el doctor Luis Fleitas a continuación. La transmisión es directa, o sea, compartir utensilios, estar con la mano contaminada, el contacto directo de besos, inclusive algunos, los chicos pueden compartir inclusive sus chupetes, todo ese tipo de contacto es directo. Sería el viral, el bacterial sería a partir de las heces o de el viral es a partir de las heces, por eso recomendamos la higiene de manos principalmente, por usar alcohol en gel, lavado con agua y jabón, principalmente después de utilizar los sanitarios. El bacterial puede ser contacto directo. Generalmente el punto de partida dentro del organismo es cuando una persona tiene una infección en las vías urinarias, en el tracto gastrointestinal, respiratorio, inclusive de piel. Aquellas personas que tienen problemas de piel y que se infectan frecuentemente, esto puede migrar a través de la sangre y puede llegar a las meninges y producir lo que se llama meningitis. Los médicos instan a
si detectan en el niño, en la persona, fiebre o dolor de cabeza o problemas similares a un resfrío o una gripe, a no automedicarse y acudir rápidamente a un centro médico e incluso a no llevar a los niños hasta los colegios. En Paraguay son los niños los que más tienen afecciones en casos de meningitis, los adultos también, y esto podría desencadenar, por supuesto, en un problema en la meninge, en el cerebro, y también podría derivar en la muerte. Reiteramos el caso del Colegio Verbo Divino. Según la directora, la niña se encuentra internada en un sanatorio privado y está recuperándose paulatinamente de esta afección. Es lo que podemos informar. Volvemos con ustedes.